¿Cuántas manifestaciones están dando cita para la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México? ¿Y cómo operará el Plan Kukulcán? Ese operativo compuesto por casi 100,000 soldados y policías que tienen como objetivo garantizar la realización del Mundial en paz. Implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulcán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. Tras la ola de manifestaciones que ya comenzó en la capital del país, más las que se avecinan, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch decidió establecerse en la ciudad. ¿De cuántos elementos disponen y cómo han comenzado a desplegarse? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contienen ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verídica. Para este video me di a la tarea de revisar todas las protestas programadas para el juego inaugural de la Copa del Mundo, así como los primeros movimientos del Plan Kukulcán, el operativo más grande de la historia de México, creado específicamente para el Mundial de Fútbol. Pero ¿cuál es la estrategia de los manifestantes? La activación del Plan Kukulcán tuvo algo que ver con el hallazgo de explosivos a normalistas de Ayotzinapa que buscaban reforzar las protestas de la gente. ¿Cómo enfrentará el gobierno de México la delgada línea entre la represión y la anarquía ante la mirada de millones de personas de todo el mundo? Las manifestaciones programadas para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México subieron de intensidad con la parálisis total provocada en la capital del país con 2 días de anticipación. Sin embargo, fue el hecho que te muestro en pantalla el que subió el nivel de preocupación de las autoridades y vecinos de la zona, donde se ubica el Estadio Mundialista. Lo que ves ahora fue grabado durante un operativo en uno de los principales accesos carreteros a la capital del país. La revisión ocurrió el 8 de junio en la autopista Cuernavaca-México, donde fueron interceptados varios autobuses en los que viajaban estudiantes normalistas procedentes de Guerrero y Chiapas. De acuerdo con las autoridades, en las unidades viajaban alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. El grupo se dirigía a la Ciudad de México para incorporarse a las protestas. Sin embargo, durante la inspección, elementos de seguridad localizaron 59 cilindros con material explosivo ocultos en los autobuses. Son petones. Son petones. Sí, son petones. ¿Qué? Petones. Documentalos, ¿no? Sí. A ver. Hay que sacarlos, ¿no? Bueno, no sé, hay que prestar dirección. A ver, ahorita aguanta. Las autoridades informaron que la revisión fue realizada tras recibir denuncias ciudadanas sobre el posible traslado de artefactos que podrán representar un riesgo para las personas que participarían en manifestaciones. Los autobuses permanecieron retenidos durante varias horas mientras que los agentes realizaban las inspecciones. Sin embargo, pese al hallazgo del material explosivo, las autoridades permitieron a los estudiantes continuar su trayecto sin reportar una sola detención. El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, explicó que tras dialogar con ellos, los alumnos se comprometieron a participar en las movilizaciones de manera pacífica. Sin embargo, ese hecho elevó las alertas entre las autoridades encargadas de la seguridad del evento, tras lo cual reconsideraron la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque las protestas están programadas para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Fútbol, los manifestantes ya comenzaron a acercarse al Estadio Ciudad de México, como ha sido rebautizado el Estadio Azteca. Ante este panorama, el gobierno federal mantiene seguimiento a las movilizaciones y a las condiciones de seguridad alrededor de los eventos relacionados con la inauguración. Y aunque las autoridades permitieron el avance de los normalistas que transportaban más de medio centenar de artefactos explosivos, lo cierto es que fue abierta una nueva línea de investigación sobre las actividades de un grupo vinculado a la Escuela Normal. De acuerdo con información dada a conocer este 9 de junio, autoridades federales mantienen bajo seguimiento a una célula considerada radical y relacionada con integrantes del Comité Estudiantil de la Normal. Las investigaciones apuntan a que miembros de este comité participaron en la organización de la fabricación y el traslado de cientos de artefactos que presuntamente estaban destinados a ser utilizados durante las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México. Incluso ya han identificado a presuntos responsables por nombre y apellido.
Dentro de las indagatorias aparece el nombre de Jesús, identificado con el alias de El Coquillo. Reportes de inteligencia lo ubican como presidente del comité de lucha y como uno de los responsables de coordinar la logística relacionada con la elaboración y distribución de los explosivos. Las autoridades también lo vinculan con actividades ilícitas, como la retención de vehículos y el robo de combustible y mercancías. Los reportes consultados indican además que en publicaciones realizadas en redes sociales presume artículos de lujo, entre ellos un reloj de alta gama. La investigación no se limita únicamente a integrantes de la estructura estudiantil. Las autoridades también analizan la participación e influencia de personas externas que, según información institucional, mantienen vínculos con grupos radicales relacionados con Ayotzinapa. Otro de los nombres que aparece en las investigaciones es el de Juan Miguel, conocido como el Padrino o el Mamado. De acuerdo con autoridades, es señalado por fomentar acciones radicales entre estudiantes normalistas. También es identificado como uno de los responsables de la creación de un grupo denominado Los Otros Desaparecidos de Ayotzinapa. Según registros periodísticos, este grupo surgió a raíz de diferencias con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos respecto del reparto de recursos obtenidos mediante la toma de casetas. Mientras avanzan las investigaciones, autoridades federales también revisan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico para estas estructuras. Entre las líneas de análisis se encuentran presuntos vínculos con actores políticos del estado de Guerrero, particularmente con el senador Manuel Añorme Baños y con integrantes del PRI en la entidad, acusaciones que el partido ha negado. Lo cierto es que en la caseta de Tlalpan fueron asegurados 59 artefactos explosivos en el autobús. Sin embargo, estimaciones derivadas de trabajos de inteligencia apuntan a que el grupo investigado pudo haber ordenado fabricar hasta 1,000 artefactos para ser utilizados durante las protestas. Especialistas que participan en las investigaciones señalaron que los dispositivos asegurados presentan características distintas a las de los petardos comúnmente utilizados en manifestaciones. Según la información obtenida por las autoridades, fueron elaborados con tubos PVC, contenían pólvora sellada con parafina y contaban con un mecanismo manual de activación mediante fricción que permitiría una detonación retardada. Los análisis realizados indican que, aunque su capacidad letal sería limitada, estos artefactos pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales importantes, especialmente cuando son utilizados en espacios cerrados o cerca de materiales inflamables. Ante estos hallazgos, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la fabricación, el traslado y el eventual uso de los explosivos asegurados. El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades. Para garantizar la realización del Mundial en México, cuya inauguración está programada para este jueves 11 de junio, el gobierno federal ha creado el Plan Kukulcán. Si has seguido este canal, recordarás que hace 2 meses te platiqué de este operativo, conformado por 99,000 elementos militares y policíacos desplegados en todas las sedes mundialistas, así como en los puntos turísticos de mayor interés para turistas atraídos por la Copa Mundial. El secretario detalló que el proyecto contempla la participación de más de 20 dependencias federales y la movilización de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad distribuidas en distintas regiones del país. La coordinación también incluye trabajo conjunto con Estados Unidos y Canadá, los otros 2 países anfitriones de la Copa del Mundo. El objetivo es compartir información de inteligencia, homologar protocolos de actuación y realizar ejercicios de preparación que permitan responder de manera coordinada ante cualquier situación que represente un riesgo para los asistentes. Las autoridades señalaron que esta estructura busca garantizar condiciones de seguridad en estadios, hoteles, aeropuertos, rutas turísticas y espacios públicos, donde se desarrollarán actividades relacionadas con el torneo. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud. Para la Ciudad de México, en donde se realizará la inauguración y donde se está concentrando una gran cantidad de manifestaciones, las cuales te detallaré más adelante en este video, las autoridades disponen de más de 52,000 elementos, entre militares y policías. Debo ser claro, esta cifra fue dada en abril, durante la presentación del Plan Kukulcán. Sin embargo, en esta misma semana las autoridades capitalinas han elevado el número de elementos a 56,000. Del total, son más de 6,000 los soldados destinados tan solo
solo para garantizar la realización de la justa mundialista en la Ciudad de México. La labor de las fuerzas de seguridad incluye la vigilancia de los accesos al estadio, la supervisión del tránsito en las vialidades cercanas y la instalación de puntos de revisión destinados a mantener el orden durante cada encuentro. El operativo también alcanzará al FIFA Fan Fest, instalado en el Zócalo. 3 fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mundialista, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 7 agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna, donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos, y todo esto también apoyado con 3 agrupamientos de defensa aérea. Para la inauguración de la Copa Mundial, diversos grupos sociales, sindicales y ciudadanos tienen previsto movilizarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. De acuerdo con las convocatorias anunciadas, al menos 7 contingentes planean realizar concentraciones y protestas en la zona sur de la capital. Entre los grupos que han confirmado su participación se encuentran colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas. Sus actividades están programadas para partir desde la Avenida Santa Úrsula y Parque Cantera, donde realizarán acciones simbólicas relacionadas con las exigencias de respuestas frente a los casos de desaparición en el país. También está prevista la participación de maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación, la CENTE, aunque su movilización ya la iniciaron desde días antes. Para el 11 de junio partirán de Periférico y San Jerónimo. Entre sus demandas se encuentran cambios relacionados con la ley del ISSSTE y planteamientos sobre condiciones salariales. En el Palacio Nacional, cualquiera que alce la voz tiene el derecho legítimo de manifestarse. A estas acciones se sumarán pensionados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Este contingente contempla iniciar actividades desde las inmediaciones del Hospital Central Sur, con planteamientos vinculados a derechos laborales y temas relacionados con jubilaciones. Por otra parte, transportistas, incluyendo integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas y agrupaciones locales, anunciaron una movilización desde Vaqueritos, en Periférico Sur. Sus demandas están relacionadas con la seguridad en las carreteras y con condiciones para el sector del transporte. Las organizaciones campesinas también tendrán presencia en la jornada. Su actividad se concentrará en puntos como Calzada de Tlalpan y División del Norte, desde donde plantearán solicitudes relacionadas con apoyos para el campo y esquemas de precios de garantía. En tanto, trabajadores del sector salud prevén reunirse en Avenida del Imán y Parque Cantera para exponer las malas condiciones laborales y las necesidades de equipamiento médico. A estas movilizaciones se añadirán diversos colectivos sociales y organizaciones vecinales, y aunque cada contingente contempla recorridos y dinámicas distintas, las convocatorias coinciden en un mismo objetivo geográfico: acercarse a los accesos y zonas aledañas al estadio, donde se desarrollará la ceremonia inaugural y el primer partido del Mundial. Es por ello que ya está considerada la realización de un fuerte operativo de seguridad con filtros de acceso, presencia policíaca y controles dirigidos a quienes pretenden ingresar al área del estadio. De hecho, algunas instituciones educativas anunciaron ya la suspensión de actividades debido a problemas de movilidad que se pronostican. Incluso el Gobierno de México emitió un decreto para suspender clases en la capital del país y promover el trabajo desde casa. Se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas y públicas y privadas, oficinas. Debo ser claro, las imágenes que te he mostrado o mientras te detallo las manifestaciones programadas corresponden a las protestas más recientes realizadas en este mismo contexto. Este 9 de junio, la CENTE tuvo su 9º día consecutivo de manifestaciones en la capital del país. A 2 días de la inauguración del Mundial, los docentes modificaron la estrategia que habían seguido durante las jornadas anteriores y emprendieron una marcha sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México. La jornada también estuvo marcada por cambios internos en la conducción del movimiento. Un grupo de maestras, identificadas dentro de la organización como las Generalas, asumió la dirección de las protestas y tomó la responsabilidad de encabezar el avance de los contingentes. Mientras la movilización tomaba forma, elementos policíacos fueron desplegados en distintos puntos de la ruta, particularmente en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, donde instalaron dispositivos de vigilancia y contención. Durante la protesta hubo algunas diferencias internas
como la que 22 profesores encapuchados y armados con palos de madera buscaron colocarse al frente de la movilización. Sin embargo, fueron retirados porque no formaban parte de los acuerdos alcanzados durante la asamblea realizada la noche anterior, en la que la CENTE determinó que no participarían personas encapuchadas ni armadas en la marcha. Las generalas, como se les conoce a las nuevas lideresas de las manifestaciones de la CENTE, fueron identificadas como Jenny Pérez, señalada como líder de la sección oaxaqueña, y Eva Hinojosa. Lo cierto es que esta manifestación fue la que más caos vial provocó en la capital del país en los 9 días de protestas consecutivas de la CENTE. Sin embargo, el avance de los maestros fue frenado en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, donde las autoridades desplegaron un fuerte cerco policiaco. En la zona fueron observados elementos de seguridad resguardando los accesos, algunos de ellos equipados con extintores. También se apoyaron de una pipa de agua para frenar el avance. Tras ser detenida la movilización, representantes del magisterio realizaron una conferencia en el mismo punto, donde fue bloqueado el paso. Allí reiteraron su exigencia de establecer una mesa de diálogo con el gobierno federal para abordar sus demandas. El operativo de seguridad estuvo encabezado personalmente por el secretario de Seguridad capitalino, César Cravioto. Ante el monumental operativo, los maestros no pusieron resistencia, bajo el entendido de que el día de la manifestación más importante será el de la inauguración del Mundial. Por su parte, el secretario de Seguridad capitalino aseguró que los accesos al estadio estarán garantizados, solo que pidió a los asistentes llegar con anticipación. Aseguró que para garantizar los accesos, este 10 de junio comenzará el blindaje de la llamada primera milla, el cual será un cerco perimetral al estadio conformado por las fuerzas de seguridad. Y a todos les hemos explicado lo mismo, que habrá a partir de mañana un cerco de la primera milla y que esto es para no solo resguardar el inmueble, sino cuidar la seguridad de todas y de todos. A la par de las manifestaciones y operativos realizados este 9 de junio, en las inmediaciones del estadio también hubo movilización en la carretera Cuernavaca, que es el acceso sur a la capital del país. Durante la mañana, las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en el punto, donde un día antes fueron encontrados los explosivos. Sin embargo, pese al operativo, las autoridades no lograron impedir que un grupo de manifestantes encapuchados tomara la caseta. Entre los participantes se encontraban algunos estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta acción generó afectaciones en la circulación, mientras que algunos vehículos pudieron avanzar por la zona a través de un solo carril. Otro punto de fricción estuvo en el centro histórico, específicamente en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo. Allí un grupo de estudiantes normalistas provenientes de Chiapas intentó establecer un campamento para sumarse a las manifestaciones de la CENTE. Sin embargo, se encontró con la resistencia de comerciantes y trabajadores de esa área. Testigos señalaron que durante el altercado hubo lanzamiento de piedras, pedazos de hielo y botellas entre ambos grupos. Los comerciantes y diableros colocaron grandes macetones para impedir el avance de más manifestantes, pues acusan que sus ventas han bajado debido a las protestas de la CENTE. En paralelo, el acceso al corazón de la ciudad permanece fuertemente restringido para garantizar la seguridad en los accesos de Palacio Nacional, donde vive y despacha la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A estas manifestaciones se han sumado otras, como la ocurrida en la Estela de Luz. También este 9 de junio, un grupo de organizaciones civiles y ambientales realizó una protesta en uno de los monumentos más visibles de la capital. Desde las primeras horas de la madrugada, activistas comenzaron una movilización en la Estela de Luz con el objetivo de llamar la atención sobre diversas problemáticas sociales, ambientales y de derechos humanos que, aseguran, requieren atención prioritaria. La acción inició poco antes de las 5 de la mañana. Mientras varios participantes formaban una valla alrededor del monumento, un grupo reducido equipado con cascos, arneses y cuerdas comenzó el ascenso por la estructura que supera los 100 metros de altura. Después de aproximadamente 2 horas de maniobras, los activistas lograron desplegar una gran manta a unos 60 metros sobre el nivel del suelo. El mensaje contenía diversas demandas relacionadas con migración, racismo, autonomía de comunidades, justicia ambiental, control de armas, atención a personas desaparecidas y prioridades económicas y sociales.
Las manifestaciones también ocurrieron fuera de la capital del país. Trabajadores de la CENTE llevaron sus protestas a instalaciones estratégicas, accesos aeroportuarios, bancos, tiendas departamentales y centros de distribución de combustible de varios puntos de México. En Baja California, afectaron la circulación vehicular rumbo al Aeropuerto Internacional de Tijuana. En Ensenada bloquearon vialidades, mientras que en San Quintín hubo cierres en tramos de carretera transpeninsular. En tanto, en Oaxaca, la CENTE alcanzó 15 días de paro indefinido, además de que los maestros cerraron los accesos principales del aeropuerto de la capital. Las movilizaciones también alcanzaron instalaciones relacionadas con el suministro de combustibles, con la toma de instalaciones de Pemex en Santa María del Tule, mientras que en Guerrero cerraron sucursales bancarias y tiendas departamentales en el centro de Chilpancingo. En Zacatecas ocuparon casetas de cobro. En Morelos cerraron vialidades y en Chiapas bloquearon una planta de almacenamiento y distribución de Pemex. Mientras todas las protestas transcurren, la organización Amnistía Internacional pidió que garantice el derecho a la protesta durante la realización de la Copa Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. La postura fue difundida el 8 de junio, en medio de preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión, las manifestaciones públicas y las acciones de control migratorio que podrían implementarse durante el desarrollo del evento deportivo. Sin embargo, lo que México ha experimentado ha sido una escalada de protestas que han llevado a las autoridades a una delgada línea entre respetar la libre manifestación y permitir desmanes que afecten a terceros, así como el paso de manifestaciones sorprendidos con más de medio centenar de explosivos en su autobús. Ha sido en este contexto que este 9 de junio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con autoridades capitalinas para revisar las acciones de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El encuentro fue encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En la reunión participaron funcionarios del gobierno federal y del gobierno capitalino. Entre ellos estuvieron también Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras el encuentro, la mandataria capitalina aseguró que se fortalecerán las tareas destinadas a proteger a la población y contribuir al ambiente de quienes viven en la capital del país. Desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones. Sobre la ola de protestas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este 9 de junio que existen intentos por proyectar a nivel mundial una imagen de violencia y desorden en México. Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que varios de los acontecimientos recientes forman parte de una provocación cuyo objetivo sería mostrar al país en medio del caos ante la opinión pública. Es por ese motivo que, aún y con la disposición del Plan Kukulcán, conformado por policías y elementos del ejército, aseguró que su gobierno continuará privilegiando el diálogo como principal mecanismo para atender el conflicto, pues aseguró que tomar medidas más radicales como el uso de la fuerza se apegará más a políticas de ultraderecha. Nosotros lo vemos como una provocación. Como para decir, miren qué mal está la situación en México.